Buenas noches, mi nombre es Jamie Carolina Bernal Lozano, soy estudiante del programa de Contaduría Pública con la ficha 53386, junto a mi compañera Diana Marcela Niño Ruiz, también de la misma ficha. Vamos a resolver el LACA de estadística descriptiva. Bueno, empiezo por indicar pues que la estadística es una rama de la matemática que se encarga de recopilar, analizar, interpretar y presentar datos. Su propósito es ayudar a tomar decisiones basadas en la información obtenida de los datos. Los tipos de estadística que vamos a trabajar dentro del ACA es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva resume y describe las características principales de un conjunto de datos y utiliza medidas como la media, la mediana, moda, variancia y desviación estándar. La estadística inferencial permite hacer generaciones o inferencias sobre una población a partir de una muestra. Se basa en teorías de probabilidades para estimar parámetros y realizar pruebas de hipótesis. La solución que vamos a dar como tal al contexto que nos están plasmando para el ACA es: una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes. Nos están dando pues una tabla como tal y de acuerdo pues a la tabla que nos indican, que nos muestran, debemos tomar como referencia para resolver como primer punto la caracterización de la información. Bueno, en la variable que nos están pidiendo de caracterización de la información básicamente nos están hablando del grado de aceptación que puede haber en una escala de 0 a 10, de acuerdo pues al contexto. Y el tipo de variable que vamos a manejar en este primer punto pues es la variable cuantitativa. Tenemos pues que mencionar que las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas, y para este caso pues vamos a manejar una discreta. La variable discreta se basa o se mide además porque se trabajan pues números enteros y datos muy cortos, ¿sí? Entonces básicamente es por esto. Dentro de esa caracterización manejamos pues la variable que es el grado de aceptación del nuevo sabor del jugo por parte de los niños. Con el tipo de variable, según indicación del mismo enunciado, se trabaja como una variable discreta. La población pues son los niños cuyas edades oscilan entre los 5 a los 12 años que viven en el barrio Las Ferias de Bogotá. La muestra son los 80 niños y niñas seleccionados para aplicar el test. El tipo de tabla a trabajar pues se trabaja con tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Por qué se escogió pues el tema de datos no agrupados? Pues porque primero, para poder aplicar las dos metodologías, y segundo, pues una ventaja que el rango es pequeño, y adicional porque pues en el punto 2 también se va a trabajar datos no agrupados. Básicamente por eso es que estamos trabajando como tal este tipo de datos.
Como segundo ítem dentro de ese primer punto nos piden una tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla, como primer paso, vamos a ordenar los datos de menor a mayor, disculpe. Pues con la muestra de los 80 registros de verificación, que es el número de datos que nos están dando. Como paso 2, se tabulan los datos en la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Entonces, básicamente se manejaría. Nos piden que la tabla de distribución de frecuencias, en este caso, vamos en el puntaje. Si nosotros miramos como tal la tabla, G, que es el dato, la frecuencia NI sería la frecuencia donde se repiten los datos. En este caso serían, digamos, 4 niños escogen el puntaje 2 y 2 niños escogen 3 y 4 de 4 y así sucesivamente. La frecuencia relativa es convertir estos datos en porcentaje en este caso, es decir, que el 10%, 5%, 10% y así sucesivamente. La frecuencia acumulada se van sumando los datos. En este caso sería 4 más 2, 6 más 4, 10 más 4, 14 y así sucesivamente. Y en la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo, pero esta vez en porcentaje. En este caso, digamos que el 10% más el 5 es 15, más el 10, 25 y así sucesivamente hasta completar el 100%, como pues se evidencia en la tabla. En otras palabras, encontramos que la media, la mediana y la moda, pues tenemos esas tres medidas de caracterización. Como punto C, dentro de ese mismo punto, dentro de ese primer punto nos piden presentar 5 interpretaciones según información de los datos. Las 5 interpretaciones que damos en el análisis de los datos es: el 25% de los niños dan una puntuación de 7 en la escala de aceptación de este nuevo sabor de bebida. Lo menos común es ver a un niño que dé una puntuación de 9 en la escala de aceptación de este nuevo sabor. Esto representa solo el 2.5% del total. El 55% de los niños da una puntuación de 6 o menos en la escala de aceptación de este nuevo sabor de bebida. La puntuación máxima es 10 de 10 y solo lo logran dar el 5% de los niños. Y como última interpretación damos que la puntuación más baja recibida en el nivel de aceptación es 2 puntos y representa el 10% de la muestra de los niños como tal. Dentro de este mismo punto nos piden graficar las frecuencias. Nos piden graficar las frecuencias. En este caso pues es insertar gráficas de Excel. Tenemos el diagrama de barras, el diagrama circular, como pues lo podemos evidenciar. El nivel de aceptación que se da, digamos que básicamente
es la interpretación que se le da a los datos como tal. Y como otro ítem dentro de este punto nos piden calcular e interpretar las medidas de posición. Dentro de estas medidas de posición, pues hay que generar como tal los cuartiles. Pues tenemos como primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil, que es aplicar las fórmulas de cuartiles básicamente. Y por último nos piden calcular e interpretar las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión en este caso son las de la variante y hay que pues básicamente es solucionar la fórmula, resolver fórmula, despejar fórmula y como tal interpretar la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación básicamente. En nuestro segundo ejercicio, entonces, encontramos los siguientes datos que corresponden a los clientes que atenden a diario en un restaurante al que se sirvió almuerzo durante los 160 días hábiles. En nuestra tabla, entonces, encontramos la distribución de frecuencia de los datos recolectados de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días hábiles. En la caracterización de la información encontramos un objeto de estudio, la cantidad de almuerzos que se sirvieron en 160 días hábiles, la muestra que son 160 días y la población que son los clientes. Tipo de variable, pues cuantitativa, ya que mide la cantidad de almuerzos. Atributo, una cantidad de almuerzos. Encontramos nuestra distribución de tabla, es decir, que encontramos cada uno de los em, gráficos, los 160 almuerzos que se vendieron, es decir, acá encontramos la cantidad de almuerzos, el límite inferior de almuerzos, el límite superior de almuerzos y los días. Es decir, que en 7 días vendimos 43 almuerzos, en 12 días 47 almuerzos, en 19 51 almuerzos, en 30 días 55 almuerzos, y así sucesivamente. En la interpretación de la información, mm, vuelvo nuevamente a mencionar lo que expliqué anteriormente. Podemos decir que en los 160 días se sirvieron 9.344 almuerzos diarios y podemos decir que en 4 días se sirvieron 74 almuerzos, que en 19 días se sirvieron 51 almuerzos y podemos decir también que en 12 días se sirvieron menos de 50 almuerzos. Podemos decir en la tabla el número de intervalos es 8,3221, que anteriormente lo aproximamos a 9. Por ello encontramos del 1 al 9 la aproximación que realizamos. Acá encontramos nuestra gráfica de frecuencias con el rango de almuerzos que se realizaron cada día. En nuestro día 1, en nuestro día 2, en nuestro día 3, en nuestro día 4, en nuestro día 5, que fue nuestro día en que hubo un rango de almuerzos más grande. Nuestro día 6, nuestro día 7 y el día 9, que es nuestro día en donde tuvimos un rango de almuerzos más mínimo. Encontramos nuestra gráfica de frecuencias donde encontramos los almuerzos porcentuales día a día, del día 1 al 9. En nuestro día 1 iniciamos en el color verde claro, continuamos con el día 2, que está referenciado en el verde más oscuro, el día 3, el día 4, el día 5, 6, 7, 8 y el día 9. El día 8 y 9, el 2%. Continuamos con nuestra gráfica de frecuencias en donde encontramos el límite inferior de almuerzos,
cada uno de nuestros días, del día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, donde encontramos nuestro límite inferior de almuerzo, cuál fue, y nuestras medidas de posición, donde encontramos la muestra que fueron 160, el máximo que fue 78, el mínimo que fue 41, como lo mostré en la gráfica anterior, el rango que son 37 y el intervalo que es 8.3221, que si lo aproximamos nos daría 9. Y la amplitud que es 4.11.11, que si lo aproximamos es 4,2. La media que serían 58,4038 de igual manera. La muestra la sacamos del recuento de los dígitos. La media a través de la multiplicación total de los datos y la frecuencia absoluta y la dividimos con la muestra. Así encontramos la media. Listo, que es la última que encontramos acá. El máximo se saca a través de la función max con los datos no agrupados, el máximo. El mínimo lo sacamos con la función mínimo con los datos no agrupados. El rango se saca a través de la resta del máximo con el mínimo, el rango. Y el intervalo se realiza la fórmula, em, se realiza la fórmula de 1 a 3, perdón, de 1 más 3,322 log de la muestra. Y la amplitud se saca con la división del rango de la amplitud. Las medidas de dispersión encontramos una varianza de 50,1300 y una desviación estándar de 7,0803, con un coeficiente de variación de 12,2%. Lo encontramos. Encontramos una desviación estándar, media y desviación estándar. Acá encontramos en esta gráfica todos los datos con los cuales sacamos nuestro valor con el ejemplo número 2. Encontramos una bibliografía de la cual nos basamos en varias cosas, entre ellas los encuentros sincrónicos con el profesor y también una definición de estadística que estuvimos encontrando también en este link y estuvimos